ejercicio de percepción de la autoestima y de cómo el autoconocimiento la mejora, se desarrolló una actividad con el propósito de desplegar en los niños y adolescentes su autoconocimiento, incrementar su autoestima, mejorar su confianza, seguridad y percepción de sí mismo. Al gestionar sus emociones, se descubren sus fortalezas, cualidades y características, trabajando en la expresión y comunicación asertivas, exponiendo además sus virtudes y logros, lo que pueden llegar a proyectar. Al tomar como referencia el resultado del proceso reflexivo en el que los estudiantes de los diferentes grados donde se aplicó la actividad, se evidenció cómo adquirieron la noción de su persona y cómo en todo proceso tuvo diferentes fases, como autopercepción, autoobservación, memoria autobiográfica, autoestima y autoaceptación. En las imágenes que podemos observar se refleja esa introspección donde los niños y adolescentes lograron identificar sus estados o procesos mentales, esa parte de nosotros mismos que está en nuestro interior y de la cual se tiene la capacidad de poder autoanalizarse mejor, trabajar por esa transformación personal y asumir la oportunidad de trascender. Al realizar un paralelo entre dos estudiantes de sexo femenino de diferente grado escolar y de edades comprendidas entre los 14 y 16 años, se plasman las diferentes perspectivas que se tienen de sí mismas. En ambos podemos resaltar unos trazos perfectos con un grado de completud de la figura en semejanza del dibujo con la persona. En uno de ellos trata de haber similitud. Los contenidos y detalles básicos son adecuados y esperables para la edad, socialmente estables, expresando la emoción que sienten en el momento, alegría. Sin embargo, en el otro llama la atención la personalidad con exaltación del ego, con propensión a la fantasía, autodominio interno y un equilibrio emocional que le permite adaptarse al ambiente y a la toma de decisiones positivas. En general, los estudiantes se sienten comprometidos por trabajar, por cumplir sus metas. Concluyen que si no sentimos amor propio, entonces será muy difícil tener una alta autoestima. Son optimistas, alegres y solidarios. Tienen claro el valor de lo que no tiene precio con lo y con quien se cuenta, la familia, el hogar, colegio, maestros, amistades. También de lo que tienen y se les da. Reconocen que se puede pasar tiempo de calidad con actividades que enseñan y divierten. Podría decirse que se logró el objetivo de la actividad, lo cual es gratificante y enriquecedor para nuestro quehacer profesional. Con el ejercicio de identificación de habilidades se desarrolló una actividad con el fin de focalizar aquellas habilidades artísticas, deportivas e intelectuales que se encuentran en los estudiantes y cómo éstas se ven reflejadas en su diario vivir en el entorno escolar. Es aquí donde vemos cómo en determinados momentos relacionamos nuestras actividades de manera positiva o poco influyentes dentro de nuestro espacio educativo. Como podemos ver en esta primera imagen, asociamos cosas que nos potencian como personas. Vemos que las habilidades del niño se enfocan en cosas que le ayudan a su diario de vivir. También podemos tener un contraste dentro de sus cosas que van medianamente correlacionadas a su diario de vivir y qué son esas cosas que habitualmente desarrolla demasiado y que quizás impiden estar activamente en otros espacios. Pero también concordamos que es donde vemos que estas dos lo potencian como persona, que ayudan a que se construya dentro de sí lo que hoy por hoy es. En esta otra podemos ver algo muy relacionado. Vemos que también nuestras actividades que comprenden nuestro día a día, que sabemos que nos ayudan dentro de nosotros y nos conforman como personas, tienen ese otro lado donde se hace el contraste que puede a veces limitar o potenciar algunas actividades diarias. En esta otra imagen podemos encontrar que nuestro diario vivir se enfoca no solo en nuestras habilidades, sino en nuestros quehaceres. Vemos cómo se encuentra relacionado ya un poco más estructurado la concepción que tenemos de cada momento de nuestra vida. Vemos que ya no solo se involucran aquellas actividades que nos gusta desarrollar, como son los juegos y demás. Vemos que ya se involucran quehaceres diarios que construyen al joven de hoy en día.
Vemos también que dentro de este ejercicio los alumnos quisieron demostrar o focalizar aquellas actividades de interés que los ayudan a construirse de manera progresiva para su futuro. Vemos que en este momento se empiezan a exaltar esas bases donde crecemos constantemente frente a las aspiraciones personales. Vemos también como contraste que a veces no le damos el tiempo requerido a actividades cotidianas, pero aún así exaltamos la importancia de convivir con nuestra familia y ser conscientes de lo que se hace y no se debe hacer. Con la actividad de un semáforo como indicador de los apegos y su gestión, se logra identificar las emociones y sentimientos que generan los objetos de apego, que pueden ser una persona, una situación o una pertenencia, para luego autoevaluarse y preguntarse qué propósito cumplen en la vida y por qué tenerlo presente. Este semáforo de identificación del apego aportó al aprendizaje de las diferentes clases de apego, delimitando y categorizando de acuerdo a diferentes situaciones. Se plasmó en cada color del semáforo cuáles son sus gustos y qué traspasa más allá de esos obstáculos de querer tener, con el fin de mirar qué consecuencia tienen los estudiantes con cierta situación o actividad. Con los estudiantes se categorizó por color el tipo de apego que se tenía: verde, seguro; rojo, inseguro; amarillo, ambivalente. En concordancia con los grupos abordados, se pudo percibir el agrado por aprender y descubrir nuevas experiencias de autoconocimiento y beneficio propio al identificar sus apegos y cómo gestionar de forma saludable sin llevarlos a extremos nocivos. De las imágenes expuestas se puede analizar cómo los jóvenes se conectaron con la actividad, resaltando desde su subjetividad esa construcción constante del ser yo mismo en libertad y autonomía, de impulsar ese amor propio con conocimiento, para después amar y respetar a los demás en la diferencia. Se identificó desde esa categorización algunas similitudes con respecto a los apegos. Por ejemplo, en el apego seguro manifestaban esa confianza en la familia, la mascota, el colegio, los amigos, hobbies y actividades deportivas. Por otro lado, en el apego inseguro nombraban a los dispositivos electrónicos, el sedentarismo, un mal manejo de las emociones, del tiempo libre y de las amistades. Desde una interpretación colectiva se hizo conciencia de los beneficios para la vida cotidiana sin llevarlo a un extremo nocivo, pues el apego permite establecer la relación de pertenencia e incondicionalidad. Es una unión afectiva que proporciona sentimientos de alegría y bienestar. Al cultivar el crecimiento personal con la responsabilidad que implica asumir riesgos y consecuencias de nuestra propia libertad al decidir y actuar, con la conciencia plena de ser constructores de nuestro propio destino. Los apegos intensos y limitantes nunca son saludables. Como lo he mencionado, desde el autoconcepto, el autoconocimiento, las habilidades y demás, encontramos semejanzas en nuestras relaciones interpersonales. Y desde esta actividad, que fue la elaboración de un tejido, vemos cómo son esas conexiones de los estudiantes y cómo ellos se perciben y perciben a su comunidad estudiantil dentro de esa familia que generamos en esta comunidad. En esta primera imagen podemos ver cómo la persona trenzó de manera creativa y el uso inusual de donde consagra esta pieza. Vemos que se refleja que es alguien que le interesan sus tejidos personales. Aún así vemos que trata como de ocultar esa relevancia que tiene dentro de su misma comunidad, pero aún también sabemos y podemos percibir que es una persona que está pendiente de sus allegados. Menciona que la pone ahí para no perderla, no la ubica estratégicamente en otro lado. Es una persona que dice a los demás que es importante tener sus relaciones, pero las protege de una manera diferente. Muchas veces puede reflejar que su concordancia con los demás es un poco fría y aislada, pero aún así tiene su cercanía con los que realmente le importan. En esta otra imagen podemos ver un conjunto
podemos ver que hay 3 personas con tejidos similares construyendo esa equidad. Vemos que hay una uniformidad dentro de su tejido. Vemos cómo estas relaciones pueden potenciarse dentro de nuestras comunidades y forman nuestro carácter. Vemos también cómo es esa unión y esa significancia que se le da a estos tejidos para nuestra comunidad educativa. Vemos también esa unión colectiva dentro de un grupo donde las relaciones interpersonales son de gran significancia para el desarrollo y la construcción de cada individuo.